Deje de forzar la entrada de fibra en su sistema inmediatamente. Si tiene más de 50 años y lucha contra el estreñimiento crónico, comer tazones de vegetales crudos y cáscara de cilio es exactamente como verter cemento seco por una tubería completamente bloqueada. No está resolviendo la obstrucción, la está compactando. Se despierta cada mañana con un abdomen pesado y distendido, aterrorizado por el dolor físico que le espera en el baño. Pero la incomodidad es el menor de sus problemas. La verdadera crisis se está desarrollando a nivel microscópico. Esa masa endurecida de desechos atrapados, conocida clínicamente como retención fecal, no solo está ahí asentada, se está pudriendo activamente y filtrando endotoxinas letales directamente en su torrente sanguíneo, paralizando sistemáticamente los receptores de insulina en todo su cuerpo. Hoy, MedScience Exposed lo lleva al interior del tracto gastrointestinal para realizar una autopsia clínica sobre los mecanismos exactos que están destruyendo su motilidad intestinal. Analizaremos exactamente por qué beber galones de agua y masticar ensaladas interminables le están fallando. Más importante aún, revelaremos un protocolo de grado médico altamente específico. Aprenderá a usar un aceite de cocina específico saturado con ácido oleico para estimular con fuerza sus células caliciformes, regenerar su capa de mucina y reiniciar sus contracciones peristálticas paralizadas en menos de 12 horas. Para comprender la falla catastrófica de sus evacuaciones intestinales, debemos analizar la arquitectura celular de su barrera intestinal. Después de los 50 años, su colon no solo se ralentiza, experimenta una sequía estructural. Los millones de células caliciformes que recubren su mucosa intestinal comienzan a atrofiarse. Estas células epiteliales especializadas tienen una función crítica. Sintetizan y secretan mucina. La mucina es una proteína fuertemente glicosilada que forma un gel mucoso, espeso y resbaladizo sobre la pared intestinal. Es el equivalente biológico del aceite de motor para su motor digestivo. Cuando la función de las células caliciformes disminuye, su producción de mucina cae en picado en más de un 35%. Su colon se transforma de un conducto perfectamente lubricado a un entorno seco, altamente abrasivo y hostil. Este es el momento exacto en que la dieta alta en fibra se convierte en un arma contra su propio cuerpo. Las fibras solubles e insolubles requieren una cantidad masiva de líquido y una capa mucosa espesa para deslizarse a través del tracto digestivo. Cuando fuerza la fibra en un colon sin mucina, esta absorbe rápidamente cualquier humedad residual que exista en el tejido circundante y se solidifica al instante. No forma heces saludables. Se calcifica en una placa biológica densa, similar al cemento. Esta masa irregular se incrusta agresivamente en los pliegues mucosos de su pared intestinal. Cada suplemento de fibra adicional que traga simplemente agrega otra capa de mortero a esta obstrucción mecánica. Los músculos de su colon se esfuerzan contra este objeto inamovible hasta que finalmente se agotan y dejan de contraerse por completo. Pero el bloqueo mecánico es solo la fase 1 de la destrucción. A medida que esta placa biológica permanece atrapada en la incubadora a 98 grados de su colon, comienza a sufrir una rápida putrefacción. Las bacterias fermentadoras se multiplican exponencialmente alimentándose de la masa en descomposición y liberando subproductos altamente tóxicos. Estas toxinas actúan como ácido químico, degradando físicamente las uniones estrechas entre sus células epiteliales intestinales. Esto crea desgarros microscópicos en su barrera intestinal. Las endotoxinas bacterianas altamente inflamatorias, específicamente los lipopolisacáridos, rompen el perímetro defensivo e inundan directamente su vena porta. Su colon ya no es una unidad de eliminación de desechos. Se ha convertido en un reservorio tóxico, bombeando constantemente desechos biológicos crudos a su circulación sistémica cada segundo del día. El consejo dietético convencional de comer bajo en grasas y alto en fibra está privando activamente a su cuerpo de las materias primas exactas necesarias para solucionar esta crisis. Cuando elimina los lípidos de alta calidad de su dieta, priva a sus células caliciformes de los componentes básicos principales necesarios para sintetizar las glicoproteínas de mucina ricas en lípidos. Efectivamente, le está exigiendo a su cuerpo que produzca lubricación mientras corta simultáneamente la cadena de suministro de aceite. Además, los desechos en descomposición atrapados detrás de la obstrucción
sufren una fermentación severa, generando volúmenes masivos de sulfuro de hidrógeno y gas metano. Este gas tóxico expande el colon hacia afuera, causando la dolorosa hinchazón que siente. Pero lo que es más crítico, fuerza la presión tóxica de regreso a la vena porta, abrumando su sistema de filtración hepática. Su hígado se empantana tanto, tratando de neutralizar esta afluencia constante de toxinas fecales, que no puede procesar adecuadamente los desechos metabólicos normales. Está asfixiando sus propios órganos internos porque se niega a abordar la sequía mecánica dentro de su intestino grueso. Esta fuga continua desencadena una respuesta inflamatoria sistémica masiva que sabotea directamente su metabolismo celular. Los lipopolisacáridos que viajan a través de su torrente sanguíneo se unen a los receptores tipo Toll en la superficie de sus células. Esta acción de unión desencadena un sistema de alarma intracelular que altera físicamente la estructura de sus receptores de insulina. Incluso si consume una dieta estricta baja en azúcar, sus células se vuelven completamente ciegas a la insulina que produce su páncreas. La glucosa queda atrapada en el torrente sanguíneo, incapaz de ingresar a las células para la síntesis de energía. Su estreñimiento crónico ha mutado fundamentalmente en resistencia celular a la insulina. La fatiga crónica, el aumento repentino de peso y la constante niebla mental que está experimentando no son signos de envejecimiento. Son los síntomas físicos directos de su colon, envenenando su motor metabólico de adentro hacia afuera. Para revertir este colapso metabólico catastrófico, debe abandonar inmediatamente los laxantes estimulantes. Los laxantes de venta libre que contienen zen o bisacodilo son neurotoxinas para su intestino. No solucionan la sequía de la mucosa. Provocan un choque forzado en el sistema nervioso entérico, azotando violentamente los músculos intestinales agotados para que sufran espasmos y expulsen el bloqueo. Cada vez que traga un laxante estimulante, fríe permanentemente las delicadas terminaciones nerviosas incrustadas en la pared de su colon. Con el tiempo su colon se paraliza por completo, incapaz de contraerse sin estimulación química. Esto no es una cura, es una parálisis lenta y autoinfligida. Debe dejar de someter al sistema a choques y comenzar a reconstruir la maquinaria biológica. El protocolo para restaurar la motilidad intestinal requiere una intervención física y dirigida. Debe introducir un solvente lipídico de alto grado directamente en el tracto gastrointestinal para forzar a las células caliciformes a volver a producir y desprender químicamente la placa biológica de las paredes intestinales. La herramienta más potente para esta restauración clínica es el aceite de oliva virgen extra prensado en frío y con alto contenido de polifenoles. El aceite de oliva no es solo un ingrediente de cocina, es una fuente extremadamente concentrada de ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado omega 9. A diferencia de la mayoría de las grasas dietéticas que se emulsionan y absorben completamente en el tracto digestivo superior, una dosis clínica específica de ácido oleico sobrevive al viaje a través del estómago y el intestino delgado, llegando intacta al revestimiento epitelial del colon. Cuando altas concentraciones de ácido oleico recubren la pared del colon, actúan como una potente molécula de señalización biológica. Se unen por la fuerza a los receptores de superficie de las células caliciformes inactivas, regulando al alza su expresión genética y exigiendo la síntesis y liberación inmediata de mucina fresca. Efectivamente está inyectando un lubricante de grado farmacéutico directamente sobre la mucosa dañada, pero la lubricación por sí sola no es suficiente para mover una masa calcificada. Debemos reiniciar simultáneamente el motor mecánico paralizado. Para hacer esto, el protocolo de ácido oleico debe ser catalizado con dos activadores bioquímicos específicos. Primero, la introducción de ácido cítrico a partir de jugo de limón recién exprimido. En el momento en que el ácido cítrico concentrado golpea el revestimiento del estómago, desencadena un rápido reflejo neurológico que contrae la vesícula biliar. La vesícula biliar expulsa violentamente una oleada altamente concentrada de ácidos biliares directamente al duodeno. La bilis es el solvente químico endógeno del cuerpo. Cuando esta oleada de bilis se mezcla con el ácido oleico que desciende por el tracto digestivo, crea una emulsión hiperlubricante que actúa como una palanca biológica, deslizándose detrás de la placa fecal endurecida y desprendiéndola agresivamente de los pliegues mucosos. Segundo el protocolo, requiere la aplicación precisa de gingeroles, los compuestos fenólicos altamente bioactivos,
que se encuentran en el jengibre crudo. Los gingeroles son potentes agentes procinéticos. No causan espasmos violentos como los laxantes químicos. En cambio, se unen directamente a los receptores de serotonina, ubicados dentro del sistema nervioso entérico del intestino. Esta acción de unión específica despolariza rápidamente las células del músculo liso de la pared intestinal, reavivando instantáneamente las contracciones naturales rítmicas y en forma de onda conocidas como peristaltismo. Los gingeroles actúan como el motor de arranque, obligando al colon paralizado a volver a la vida. La precisión de este protocolo no es negociable. No puedes simplemente verter aceite de oliva sobre una ensalada y esperar un resultado clínico. El tracto gastrointestinal debe estar completamente vacío para garantizar el máximo contacto entre el ácido oleico y el revestimiento mucoso dañado. Cada mañana, inmediatamente al despertar, antes de que cualquier alimento sólido ingrese a su sistema, debe consumir exactamente una cucharada de aceite de oliva virgen extra, con alto contenido de polifenoles, combinado con el jugo recién exprimido de medio limón y un cuarto de cucharadita de jengibre crudo, finamente rallado. Trague esta emulsión inmediatamente. No consuma ningún alimento ni otros líquidos durante exactamente 30 minutos. Esta ventana de ayuno precisa permite que la emulsión de ácido oleico recubra el estómago, desencadene la contracción de la vesícula biliar, active el sistema nervioso entérico y descienda hacia el colon sin ninguna interferencia de las enzimas digestivas que intentan descomponer el desayuno. Entre 12 y 24 horas después de la primera dosis, la inflamación localizada comienza a disminuir, la capa mucosa se espesa, la placa biológica comienza a ablandarse y desprenderse. Para el tercer día, las contracciones peristálticas se volverán pronunciadas y coordinadas. La presión pesada y estancada en la parte inferior de su abdomen se romperá. La crisis metabólica se detendrá. Se encuentra en una encrucijada biológica crítica. Puede elegir continuar masticando fibra seca, tragando más agua y paralizando lentamente su colon con laxantes estimulantes, mientras el lodo tóxico se filtra en su torrente sanguíneo y apaga su metabolismo celular. O bien, puede tomar el control de su biología. Puede usar la mecánica bioquímica precisa del ácido oleico, el ácido cítrico y los gingeroles para reconstruir agresivamente su barrera mucosa, reiniciar su sistema nervioso entérico y eliminar la placa podrida de su cuerpo. La cuchara está en su mano. La elección entre la parálisis metabólica y la restauración digestiva completa depende enteramente de usted. No deje que su cuerpo se pudra de adentro hacia afuera. Suscríbase a MedScience Exposed ahora mismo para descubrir las verdades clínicas sin adornos sobre la fisiología humana y presione la campana de notificaciones para no perderse nunca un protocolo que podría salvarle la vida. Deje un comentario a continuación con sus síntomas exactos y cuánto tiempo ha estado sufriendo de esta falla mecánica. Nos vemos en la sala de autopsias la próxima vez. Deje de forzar la entrada de fibra en su sistema inmediatamente. Si tiene más de 50 años y lucha contra el estreñimiento crónico, comer tazones masivos de vegetales crucíferos crudos, tragar puñados de cápsulas de cáscara de cilio y obligarse a comer cereales de salvado seco, es exactamente como verter cemento seco por una tubería de plomería completamente bloqueada. No está resolviendo la obstrucción mecánica, la está compactando activa y físicamente. Se despierta cada mañana con un abdomen pesado y dolorosamente distendido, aterrorizado por la agonía física que le espera en el baño. Pero la incomodidad abdominal localizada es el menor de sus problemas. La verdadera crisis que amenaza su vida se está desarrollando a un nivel bioquímico y microscópico en este momento. Esa masa endurecida e inamovible de desechos biológicos atrapados conocida clínicamente en gastroenterología como retención fecal. No solo está asentada pasivamente dentro de su intestino grueso, se está pudriendo activamente, se está putrefactando a una temperatura corporal interna de 98.6 grados Fahrenheit y está filtrando endotoxinas bacterianas altamente letales directamente en su torrente sanguíneo sistémico, paralizando sistemáticamente los receptores de insulina en todo su cuerpo. Hoy MedScience Exposed lo lleva a las profundidades del tracto gastrointestinal para realizar una autopsia clínica fría y calculada sobre los mecanismos exactos que actualmente están destruyendo su motilidad intestinal. Analizaremos exactamente por qué,
beber galones de agua y masticar ensaladas interminables le están fallando catastróficamente. Más importante aún, revelaremos un protocolo nutricional de grado médico altamente específico. Aprenderá exactamente cómo usar un aceite de cocina específico saturado con una concentración ultra alta de ácido oleico para estimular con fuerza sus células caliciformes inactivas, regenerar rápidamente su capa crítica de mucina y reiniciar sus contracciones peristálticas paralizadas en menos de 12 horas. Para comprender verdaderamente la falla sistémica catastrófica de sus evacuaciones intestinales, primero debemos poner su barrera intestinal bajo el microscopio y analizar su arquitectura celular. Después de pasar la edad de 50 años, su colon no solo se ralentiza misteriosamente debido al envejecimiento, experimenta una sequía biológica estructural severa. Los millones de células epiteliales especializadas que recubren su mucosa intestinal, específicamente las células caliciformes, comienzan a atrofiarse rápidamente. Estas células caliciformes tienen una función fisiológica crítica y no negociable, sintetizan y secretan mucina. La mucina es una matriz de proteínas fuertemente glicosiladas que forma un gel mucoso, protector espeso y resbaladizo sobre toda la superficie de la pared intestinal. Es el equivalente biológico del aceite de motor sintético para su motor digestivo. Cuando la función celular de las células caliciformes disminuye debido a años de malos hábitos dietéticos y desgaste metabólico, su producción interna de mucina cae en picado en más de un 35%. Su colon se transforma físicamente de un conducto resbaladizo y perfectamente lubricado a un entorno biológico seco, altamente abrasivo e increíblemente hostil. Este es el momento exacto y preciso en que la dieta alta en fibra, tan fuertemente promovida, se convierte en un arma mortal contra su propio cuerpo. Analicemos la mecánica física de la fibra. Tanto las fibras dietéticas solubles como las insolubles requieren una cantidad masiva de líquido circundante y una capa mucosa gruesa y robusta para deslizarse con éxito a través de los giros y vueltas del tracto digestivo. Cuando fuerza agresivamente la fibra en un colon sin mucina y crónicamente deshidratado, actúa como una esponja biológica. Absorbe rápidamente cualquier pequeña cantidad de humedad residual que aún exista en el tejido mucoso circundante y luego se solidifica al instante. No forma heces saludables y fáciles de evacuar. Se calcifica en una placa biológica densa similar al cemento. Esta masa irregular y abrasiva se incrusta agresivamente en los delicados pliegues mucosos de su pared intestinal. Cada suplemento de fibra adicional que traga a ciegas simplemente agrega otra capa gruesa de mortero a esta obstrucción mecánica. Los músculos lisos de su colon se esfuerzan con fuerza contra este objeto inamovible y petrificado hasta que finalmente agotan sus reservas celulares de ATP y dejan de contraerse por completo. Ahora ha logrado una parálisis colónica completa, pero el bloqueo mecánico es solo la fase 1 de la destrucción fisiológica. A medida que esta placa biológica permanece atrapada en la incubadora oscura y cálida de su colon, comienza a sufrir un proceso de putrefacción tóxica y rápida. Las cepas bacterianas fermentadoras y oportunistas se multiplican exponencialmente. Se alimentan vorazmente de la masa orgánica en descomposición, liberando subproductos gaseosos altamente tóxicos. Estas toxinas actúan como un ácido químico corrosivo, degradando físicamente las uniones estrechas, los puentes de proteínas microscópicos que mantienen unidas a sus células epiteliales intestinales. Esta degradación crea desgarros microscópicos y abiertos en su barrera intestinal crítica. Las endotoxinas bacterianas altamente inflamatorias, específicamente los lipopolisacáridos o LPS, rompen el perímetro defensivo del revestimiento intestinal e inundan directamente su vena porta. Su colon ya no funciona como una unidad de eliminación de desechos. Ha mutado estructuralmente en un reservorio interno tóxico, bombeando constantemente desechos biológicos crudos y sin tratar a su circulación sistémica cada segundo del día. El consejo dietético convencional y obsoleto de comer una dieta baja en grasas y alta en fibra está privando activamente a su maquinaria celular de las materias primas exactas necesarias para solucionar esta crisis en aumento. Cuando elimina deliberadamente los lípidos de alta calidad de su ingesta nutricional diaria, priva por completo a sus células caliciformes
de los componentes moleculares principales necesarios para sintetizar esas vitales glicoproteínas de mucina ricas en lípidos. Efectivamente le está exigiendo a su cuerpo que produzca lubricación biológica de alto grado mientras corta simultáneamente toda la cadena de suministro de aceite. Es una imposibilidad biológica. Además, los desechos orgánicos en descomposición, atrapados detrás de esta obstrucción mecánica, sufren una fermentación anaeróbica severa y continua. Este no es un proceso benigno. Las colonias bacterianas especializadas atrapadas en este entorno aislado generan volúmenes masivos y concentrados de gases altamente tóxicos, principalmente sulfuro de hidrógeno y metano. Estos no son simplemente subproductos incómodos, son compuestos moleculares altamente bioactivos. Este gas tóxico expande rápidamente las paredes del colon hacia afuera, causando la hinchazón abdominal insoportable y tensa que siente cada noche. Pero de manera mucho más crítica, esta expansión gaseosa atrapada fuerza una presión hidrostática y tóxica extrema hacia atrás, a través de la vena porta hepática. Esta presión colónica, localizada efectivamente, atasca todo su sistema de filtración hepática. Las células de Kupfer, dentro de su hígado, sus macrófagos defensivos primarios, se saturan y abruman por completo por el gran volumen de endotoxinas entrantes. Su hígado se empantana, tanto tratando frenéticamente de neutralizar esta afluencia constante y pesada de toxicidad fecal, que simplemente no puede procesar adecuadamente sus desechos metabólicos diarios normales. Literalmente está asfixiando sus propios órganos internos, porque se niega a abordar la severa sequía mecánica y de fluidos aislada dentro de su intestino grueso. Esta fuga continua e incesante de lipopolisacáridos en su torrente sanguíneo desencadena una respuesta inflamatoria sistémica masiva que sabotea directa y agresivamente su metabolismo celular. Cuando estas endotoxinas circulantes encuentran las células de su tejido muscular y adiposo, se unen físicamente a proteínas de superficie específicas, conocidas como receptor tipo TOL4 o TLR4. Esta acción de unión actúa como un desencadenante epigenético, iniciando una agresiva cascada de alarma intracelular, específicamente la vía inflamatoria NF-κB. La explosión resultante de citoquinas inflamatorias, como el TNF-alfa y la interleucina 6 interfiere físicamente con los mecanismos de señalización interna de sus receptores de insulina. Específicamente interrumpen la fosforilación de tirosina del sustrato del receptor de insulina, uno causando en su lugar la fosforilación de serina. En términos clínicos, esto significa que la cerradura biológica está atascada. Incluso si consume una dieta estricta sin carbohidratos, sus receptores celulares se vuelven completamente ciegos y sordos a la insulina que su páncreas está produciendo desesperadamente. La glucosa permanece atrapada circulando en el torrente sanguíneo, totalmente incapaz de ingresar a las mitocondrias para la síntesis de energía ATP. Su estreñimiento crónico y localizado ahora ha mutado fundamentalmente en resistencia celular sistémica a la insulina. La fatiga crónica profunda y aplastante, el aumento repentino e inexplicable de peso abdominal y la constante y debilitante niebla mental que está experimentando no son en absoluto signos normales de envejecimiento, no son desequilibrios hormonales, son los síntomas físicos directos y medibles de su colon paralizado, envenenando su motor metabólico de adentro hacia afuera. Para revertir este colapso metabólico catastrófico, debe abandonar de manera inmediata y permanente el uso de todos los laxantes estimulantes. Los laxantes farmacéuticos de venta libre, que contienen cembisacodilo o cáscara sagrada, son neurotoxinas funcionales para su tracto gastrointestinal. No solucionan la sequía subyacente de la mucosa, no reconstruyen la barrera, en cambio, provocan un choque forzado y violento en el sistema nervioso entérico, azotando el músculo liso intestinal, ya agotado, para que sufra convulsiones espásticas artificiales solo para expulsar el bloqueo inmediato. Cada vez que traga un laxante estimulante químico, está friendo sistemáticamente las delicadas células intersticiales de Cajal, las células marcapasos eléctricas, incrustadas profundamente dentro de la pared de su colon. Con el tiempo, a través de la exposición repetida a estos químicos, su colon se vuelve completamente flácido y paralizado, fisiológicamente incapaz de iniciar una contracción, sin una estimulación química altamente concentrada. Esta no es una cura médica,
Es una parálisis biológica lenta y autoinfligida. Debe dejar de someter al sistema eléctrico a choques inmediatamente y comenzar a reconstruir agresivamente la maquinaria biológica. El protocolo clínico para restaurar la motilidad intestinal autónoma requiere una intervención biofísica precisa y dirigida. Debe introducir un solvente lipídico no refinado, de alto grado, directamente en el tracto gastrointestinal, para ordenar por la fuerza a las células caliciformes que vuelvan a la producción activa de mucina y desprender químicamente la placa biológica calcificada de las paredes intestinales. La herramienta absoluta más potente y científicamente validada para esta restauración clínica es el aceite de oliva virgen extra prensado en frío y con un contenido ultra alto de polifenoles. El aceite de oliva no es solo un ingrediente culinario para cocinar. En su forma pura y sin adulterar, es una fuente de grado médico extremadamente concentrada de ácido oleico, un poderoso ácido graso monoinsaturado omega 9. A diferencia de la mayoría de las grasas dietéticas saturadas y poliinsaturadas, que son completamente emulsionadas por la bilis y absorbidas en su totalidad en la parte superior del intestino delgado, un bolo clínico concentrado y específico de ácido oleico crudo puede sobrevivir al viaje a través del estómago y el duodeno, llegando físicamente intacto al revestimiento epitelial del colon descendente. Cuando niveles hiperconcentrados de ácido oleico intacto recubren con éxito la pared seca del colon, actúan como una molécula de señalización biológica abrumadora. El ácido oleico se une físicamente a los receptores de superficie, sensores de lípidos de las células caliciformes inactivas. Esta unión inicia una rápida regulación al alza epigenética del gen EMUC2, exigiendo la síntesis y exocitosis de emergencia e inmediata de mucina fresca y altamente hidratada. Efectivamente, está inyectando un lubricante biológico de grado farmacéutico directamente sobre la mucosa dañada y abrasiva, pero la lubricación localizada por sí sola simplemente no es suficiente para mover físicamente una masa de desechos calcificada y profundamente incrustada. Debemos reiniciar simultáneamente el motor mecánico paralizado del intestino. Para hacer esto, el protocolo de ácido oleico puro debe ser catalizado agresivamente con dos activadores bioquímicos altamente específicos. El primer activador es la introducción de ácido cítrico puro y sin pasteurizar, derivado del jugo de limón recién exprimido. En el momento exacto en que el ácido cítrico crudo y concentrado hace contacto físico con el revestimiento mucoso del estómago y el duodeno, desencadena un reflejo neuroendocrino rápido e involuntario. Estimula químicamente a las células I enteroendocrinas para que liberen una oleada masiva e inmediata de la hormona peptídica colecistoquinina o CCK. El aumento repentino de CCK circulante se une directamente a los receptores específicos ubicados en la pared de la vesícula biliar, ordenando al órgano de la vesícula biliar que se contraiga rápida y violentamente. Esta contracción expulsa con fuerza una oleada viscosa y altamente concentrada de ácidos biliares primarios y secundarios directamente al tracto gastrointestinal superior. La bilis es el solvente químico endógeno y altamente alcalino del cuerpo humano. Actúa como un poderoso surfactante biológico. Cuando esta oleada repentina y pesada de ácidos biliares choca físicamente y se mezcla con el denso bolo de ácido oleico que desciende rápidamente por el tracto digestivo, crea una emulsión micelar única e hiperlubricante. Esta emulsión específica de bilis y lípidos actúa literalmente como una palanca biológica. Se desliza con fuerza detrás de la placa fecal endurecida y calcificada, rompiendo agresivamente la tensión superficial y desprendiendo químicamente la obstrucción obstinada de los profundos pliegues mucosos de la pared intestinal, todo sin causar ningún trauma mecánico o microdesgarro en el tejido vulnerable subyacente. El segundo activador obligatorio en este protocolo requiere la aplicación clínica precisa de gingeroles, los compuestos fenólicos volátiles y altamente bioactivos, que se encuentran exclusivamente en la raíz de jengibre cruda y sin calentar. Definitivamente no está usando jengibre por su perfil de sabor o calidez culinaria. Está utilizando gingeroles concentrados como un agente farmacéutico procinético, dirigido y altamente potente.
A diferencia de los laxantes químicos tóxicos de venta libre, que inducen espasmos aleatorios violentos y altamente destructivos en la pared intestinal, los gingeroles operan con absoluta precisión bioquímica quirúrgica. Pasan por alto el sistema nervioso central por completo y se unen directamente a los receptores de serotonina, 5-hidroxitriptamina, 4 o 5-H, T4 ubicados en lo profundo del sistema nervioso entérico del intestino. Esta acción de unión a receptores específicos y dirigidos despolariza rápidamente el potencial de membrana en reposo de las células del músculo liso intestinal. Esta despolarización celular dirigida reaviva instantáneamente el complejo motor migratorio, o CMM. El CMM es la contracción muscular en forma de onda rítmica, altamente coordinada, y de barrido, el verdadero peristaltismo biológico que impulsa naturalmente la materia biológica hacia adelante a través del tracto. Los gingeroles actúan como el motor de arranque eléctrico preciso, obligando al tejido muscular colónico paralizado y flácido a volver a la vida metódicamente, empujando la masa de desechos desprendida y recién lubricada de manera suave y predecible hacia el recto para su expulsión final. La precisión y ejecución de este protocolo biofísico son absolutamente innegociables. No puede simplemente verter aceite de oliva casualmente sobre una ensalada pesada de macronutrientes mixtos en la cena y esperar un resultado clínico y terapéutico. Todo el tracto gastrointestinal debe estar completamente vacío para garantizar un vaciado gástrico rápido y garantizar el máximo contacto físico entre la emulsión de ácido oleico y el revestimiento mucoso colónico dañado. Si hay algún alimento sólido presente en el estómago, el aceite medicinal quedará atrapado dentro de la compleja matriz alimentaria, donde será descompuesto y metabolizado de manera completa y sistemática por las lipasas pancreáticas y las sales biliares, mucho antes de que llegue al colon descendente, donde reside la obstrucción real. Por lo tanto, cada mañana, inmediatamente al despertar, antes de que una sola gota de café, té o bocado de alimento sólido ingrese a su sistema biológico, debe consumir esta formulación exacta y medida, exactamente una cucharada estandarizada de aceite de oliva virgen extra, prensado en frío y con un contenido ultra alto de polifenoles. Mezclado vigorosamente con el jugo recién exprimido de exactamente la mitad de un limón crudo y un cuarto de cucharadita de raíz de jengibre cruda, finamente rallada. Debe tragar esta emulsión inmediatamente, después de mezclarla para evitar la rápida oxidación de los delicados compuestos volátiles en el aceite y el jengibre. De manera crucial, no debe consumir absolutamente ningún alimento suplemento dietético, medicamento u otros líquidos durante exactamente 30 a 45 minutos después de la ingestión. Esta ventana de ayuno, precisa y no negociable, es el requisito biológico absoluto que permite que la emulsión de ácido oleico recubra rápidamente el revestimiento del estómago, desencadene la contracción masiva de la vesícula biliar inducida por la CCK, active los receptores 5-HT4 del sistema nervioso entérico y descienda de manera violenta y eficiente hacia el intestino grueso, sin ninguna interferencia bioquímica de las enzimas digestivas normales que intentan descomponer una comida de desayuno. Cuando se ejecuta con estricta adherencia diaria, el cronograma de recuperación clínica es altamente predecible y científicamente observable. Dentro de las primeras 12 a 24 horas de la dosis inicial, la inflamación localizada del tejido colónico comienza a disminuir de manera medible. Las células caliciformes de la mucosa son activadas agresivamente por el ácido oleico y la capa de mucina, completamente deshidratada, comienza a rehidratarse, expandirse y espesarse rápidamente. La placa biológica irregular e incrustada comienza a ablandarse químicamente y a perder su integridad estructural abrasiva. Para el tercer día de aplicación constante y programada, las contracciones peristálticas inducidas por el gingerol se volverán físicamente pronunciadas, rítmicas y altamente coordinadas. La presión pesada estancada y altamente tóxica, atrapada en su cuadrante abdominal inferior, se romperá definitivamente. Una vez que la masa calcificada es expulsada físicamente del cuerpo, los desgarros microscópicos en las uniones estrechas intestinales comienzan a sellarse rápidamente. La inundación catastrófica de lipopolisacáridos que ingresan a la vena porta se detiene abruptamente. Las células de Kupfer en su hígado
se liberan repentinamente de su carga tóxica masiva y abrumadora, lo que permite que la función hepática vuelva inmediatamente al metabolismo normal de lípidos y glucosa. Sus receptores celulares de insulina, que ya no son bombardeados continuamente por citoquinas inflamatorias, recuperan su sensibilidad molecular inicial. Así es exactamente como la reparación de una obstrucción mecánica localizada en su intestino revierte directa y rápidamente la disfunción metabólica sistémica, la fatiga crónica aplastante y la resistencia celular severa a la insulina. Actualmente se encuentra en una encrucijada biológica altamente crítica e irreversible. Su sistema gastrointestinal ha alcanzado su límite absoluto y finito de tolerancia fisiológica. Cada día que retrasa esta precisa intervención biofísica, cada día que elige tragar ciegamente otro puñado de cápsulas de fibra inertes y deshidratantes, o beber otro vaso de laxantes estimulantes químicos tóxicos que dañan los nervios. Está tomando una decisión consciente y deliberada de acelerar la necrosis estructural de su propio colon. Está eligiendo activamente permitir que esos lipopolisacáridos, altamente patógenos, continúen su implacable asalto diario a su sistema de filtración hepática, su endotelio cardiovascular y sus receptores celulares de insulina. Está eligiendo activamente la aplastante fatiga sistémica. Está eligiendo activamente la parálisis metabólica acelerada. Esta es la realidad clínica brutal y sin adornos de la mecánica gastrointestinal que las pautas nutricionales convencionales se niegan total y absolutamente a reconocer. El colon humano nunca fue diseñado biológicamente, ni está equipado estructuralmente para actuar como una cuba de fermentación anaeróbica, deshidratada y estancada para volúmenes masivos de celulosa vegetal cruda e indigesta. Es por su propio diseño evolutivo un motor de propulsión neuromuscular altamente dinámico y fuertemente lubricado, un motor que requiere absolutamente sustratos lipídicos específicos de alta calidad para mantener su integridad estructural, su barrera de defensa mucosa y su motilidad funcional. Si continúa negándole a este motor biológico el ácido oleico que requiere fundamentalmente la etapa final de esta patología, no es simplemente una molestia crónica diaria. La etapa final es una emergencia clínica grave, conocida como obstrucción intestinal aguda, que a menudo requiere una intervención quirúrgica inmediata y altamente invasiva. Estamos hablando de una laparotomía de emergencia, una colectomía parcial o total, donde un cirujano debe abrir físicamente su cavidad abdominal y cortar literalmente las secciones necróticas paralizadas e impactadas de su intestino grueso, dejándolo permanentemente dependiente de una bolsa de colostomía sintética para procesar sus desechos corporales por el resto de su vida natural. Cuando la pared intestinal se vuelve completamente necrótica debido a la falta total de flujo sanguíneo causada por la pura presión física de la roca fecal calcificada. La sepsis es la siguiente etapa inmediata. La tasa de mortalidad de la impactación fecal severa que conduce a la perforación colónica y la sepsis sistémica es estadísticamente asombrosa, particularmente en el grupo demográfico mayor de 50 años. Está jugando a la ruleta rusa con su tracto gastrointestinal cada día que ignora la necesidad estructural y fundamental de la regeneración de mucina a base de lípidos. La decisión entre una parálisis metabólica continua y progresiva, el riesgo altamente probable de una futura resección quirúrgica y una restauración digestiva completa y autónoma ahora está completamente en sus manos. Este resultado clínico específico está dictado exclusivamente por las elecciones físicas y literales que haga en la encimera de su cocina mañana por la mañana. Puede elegir absolutamente continuar siguiendo ciegamente el dogma catastróficamente defectuoso, bajo en grasas y alto en fibra, que originalmente lo puso en este estado exacto de deterioro fisiológico severo. Puede continuar masticando forraje seco y abrasivo como un animal rumiante de pastoreo, viendo desesperadamente cómo su abdomen se distiende y endurece dolorosamente mientras la endotoxemia sistémica destruye silenciosa y progresivamente su salud metabólica subyacente y la producción de energía celular. O bien puede elegir pivotar inmediatamente hacia la biofísica clínica dirigida. Puede elegir aprovechar la mecánica bioquímica precisa y científicamente innegable del ácido oleico virgen, extrae el ácido cítrico puro sin pasteurizar
y los potentes gingeroles crudos para reconstruir agresiva y sistemáticamente su barrera mucosa destruida. Puede utilizar esta emulsión lipídica específica y altamente concentrada para reiniciar enérgicamente su sistema nervioso entérico paralizado, regenerar físicamente sus células caliciformes críticas y eliminar permanentemente la placa biológica podrida y calcificada de su cuerpo. El protocolo es preciso, la biofísica es matemáticamente exacta, los resultados clínicos son biológicamente predecibles. La cuchara medidora descansa actualmente en la encimera de su cocina. Los materiales biológicos crudos requeridos para una restauración sistémica absoluta están ahí mismo en su despensa, esperando ser catalizados. La elección entre vivir sus décadas restantes con un intestino paralizado y altamente tóxico, u operar un motor metabólico perfectamente sincronizado y altamente eficiente, depende completamente de usted. No permita que su cuerpo físico continúe pudriéndose y degradándose de adentro hacia afuera simplemente porque le faltó la disciplina para ejecutar una intervención biofísica dirigida. Es hora de ejecutar el protocolo. Suscríbase a mí ahora mismo para descubrir continuamente las verdades clínicas sin adornos y matemáticamente precisas sobre la fisiología humana. Active la campana de notificaciones inmediatamente para que nunca se pierda un protocolo médico, dirigido y basado en evidencia, que podría salvar literalmente su vida celular y prevenir una catástrofe quirúrgica. Deje un comentario clínico detallado a continuación, documentando sus síntomas gastrointestinales exactos, la duración específica de su fallo mecánico y la fecha exacta en que comenzará el protocolo de ácido oleico. Exigimos datos rigurosos de nuestros espectadores. Revisaremos los archivos de su caso específico en la sala de autopsias la próxima vez.